Una vez que ya sabemos cómo obtener las funciones de singularidad para las cargas W, cortante y momento flexionante, vamos a aplicar esto en el problema 3.22. En este problema se nos pide que obtengamos las gráficas para cortante, momento flexionante, pendiente y deflexión de la viga con las cargas mostradas, y esta es su sección transversal. Bien, comenzaremos repasando que la carga distribuida W nosotros la definimos como una función de X. Después de eso, hacemos la integral de W para calcular el cortante V. Las constantes de integración, en este caso, como ya vimos, las podemos obtener con las cargas concentradas que se ven en el diagrama. De la misma manera, la integral de V más la suma de los momentos concentrados que vayamos encontrando en cada sección nos da las expresiones para el momento M. Ahora, si nosotros integramos el momento, podemos obtener la expresión para el ángulo de deflexión. Entonces, este ángulo se calcula como 1 sobre EI, que son propiedades de la viga, por la integral de M de X más una constante de integración, aunque en este caso la constante de integración es el ángulo θ cuando X vale 0. Si volvemos a integrar esto, obtenemos las expresiones para la deflexión. Bien, repasando un poco, podemos ver esta viga en una simulación de que se ha deformado bajo las cargas mostradas. Podemos ver en la línea roja horizontal que tenemos aquí cómo era la línea de la viga antes de deformarse. Entonces comparamos y movemos, la viga se deforma y ubicamos un punto cualquiera, por ejemplo el punto amarillo que se ve aquí, lo ubicamos en su nueva posición. Entonces tenemos que la distancia vertical entre la posición original del punto y su posición deformada es a lo que nosotros llamamos la deflexión Y. También, si nosotros calculamos la línea tangente a la curva de la viga en ese punto que estamos calculando, podemos obtener entre la línea tangente y la línea original de la viga la deflexión angular. Entonces, el ángulo de deflexión está entre esas líneas, como se muestra. Así pues, en una viga nosotros vamos a tener que al deformarse esta, algunos puntos subirán, otros puntos bajarán y cambiará la inclinación según la deformación de la curva. Pero hay ciertas características que nosotros podemos conocer y que las necesitamos para encontrar estas constantes de integración θ0 y Y0. Por ejemplo, en este problema se puede ver que el punto de la viga en B no se ha movido y por lo tanto su deflexión es 0. También podemos notar que el punto en D no se ha movido y también su deflexión será 0. Esto ocurre como una condición en los apoyos que son simples. Apoyo simple y apoyo de patín, podemos ver que podemos considerar que no se mueven dichos puntos. Su deflexión es 0. Sin embargo, la inclinación de la viga en dichos puntos no es precisamente 0, sí tiene una inclinación. Otros tipos de apoyo, como el empotramiento, tienen condiciones de movimiento 0, es decir, deflexión Y igual a 0,
y además evitan que el cuerpo gire, por lo que el ángulo θ también permanecería sin cambio. Bueno, recordemos pues para este caso que la deflexión Y en el punto B será 0 y la deflexión Y en el punto D debería ser también 0. Bueno, vamos a usar funciones de singularidad para resolver estas integraciones. Y para eso necesitamos conocer las reacciones en los apoyos. Haciendo sumatorias de momentos y sumatorias de fuerzas, obtenemos que la reacción en B debería ser de 46 kN, la reacción en D de 14 kN. Así comenzamos a elaborar nuestras funciones de singularidad. En este problema no se encuentra ninguna carga distribuida, por lo que W es igual a 0. El cortante V va a ser la integral de W, que sería 0, más las constantes de integración que corresponden a las cargas concentradas. En función de singularidad tenemos una carga de 20 que aparece en x igual a 0 y va hacia abajo. Una carga de 46 que corresponde a RB en x igual a 2.5. Una carga de 40 en x igual a 5.5 y va hacia abajo. Y la reacción en D que aparece en x igual a 7.5. Como todas son constantes de integración, podemos ver que las funciones de singularidad están a la 0. Además, notamos que las unidades del cortante son kilonewton. Integramos el cortante y obtenemos la ecuación para el momento flexionante. Aquí podemos ver la integral de la expresión anterior y no sumamos ninguna constante de integración porque no hay momentos concentrados. También tenemos que las unidades son kilonewton por metro para el momento. Ahora, para calcular θ vamos a hacer 1 entre EI por la integral del momento. Bueno, hacemos 1 entre EI por la integral de la expresión del momento, que es lo que está entre paréntesis aquí, pero el momento estaba en kilonewton por metro y cambiamos los kilos por la expresión 10 a la 3. Eso para que las unidades de todo esto nos den en radianes. Tenemos también sumada la constante de integración θ0. De la misma manera, vamos a calcular y, es decir, vamos a integrar θ y le vamos a sumar la constante y0. Integrando la expresión de θ respecto de x, obtenemos lo que se muestra aquí y vemos que como θ0 era una constante, su integral es θ0 por x y aquí está sumada la constante y0. Haciendo análisis dimensional, y debería estar en metros. Bueno, para estas expresiones falta sustituir lo que vale E por I. Nosotros sabemos que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales y además sabemos que esta es la sección transversal de la viga, por lo que I se calcularía como base por altura al cubo sobre 12. Hacemos el cálculo de E por I y lo sustituimos. Entonces aquí nos queda E por I vale 20.833 por 10 a la 6. Está sustituido en ambos lados. De estas expresiones para θ y para y, notamos, sin embargo, que todavía nos falta conocer las constantes de integración θ0 y y0. Estas se conocerán de las condiciones de frontera, es decir, condiciones físicas del problema. Recordemos que habíamos dicho que cuando se deforma esta viga, los puntos en B y en D no se mueven. Por lo tanto, tenemos algunas condiciones ahí. Aquí lo volvemos a ilustrar. En B y en D, el punto no se movió. Ahora, esas condiciones serían para B
que en x igual a 2.5, la deflexión debe ser igual a 0. Ahora, sustituyendo esto en la ecuación de deflexión, en la ecuación de y, obtenemos la ecuación de menos 0.025 más 2.5 por θ0 más y0 igual a 0. De la misma manera, calculamos en lo que sería el punto D. Para el punto D, x vale 7.5 y nosotros calculamos en el punto D que la deflexión también debería ser 0. Eso nos lleva a esta ecuación. Menos 0.02406 más 7.5 por θ0 más y0 igual a 0. Dos condiciones que nos arrojan dos ecuaciones con dos incógnitas. Para conocer las constantes θ0 y y0 necesitamos resolverlas. Ahora, ¿cómo es que se obtuvieron estas ecuaciones? Bueno, de una manera sencilla podríamos decir que sustituimos en la ecuación de y. Es decir, si y vale 0, aquí debería decir 0 es igual a 10 a la 3 entre 20.833 por 10 a la 6 por paréntesis. Ahora, si estamos en 2.5, la expresión sería menos 20 entre 6 por 2.5 al cubo. Y todo lo demás no se toma en cuenta porque vale 0. Todo eso nos arroja el menos 0.025. Ahora, saliendo de los paréntesis, tenemos θ0 por x, que sería θ0 por 2.5 más y0. Así nos queda la ecuación de aquí. Si sustituimos 7,5 para 7,5, todos los términos de la singularidad son válidos, excepto el último, que vale 0. Entonces tendríamos esta cantidad que multiplica a menos 20 entre 6 por 7.5 al cubo, más 46 entre 6 por 7,5 menos 2,5 al cubo, menos 40 entre 6 por 7,5 menos 5,5 al cubo. Y todo eso nos da menos 0.02406. Saliendo del paréntesis tendríamos θ0 por 7.5 más y0. Y bueno, ahí tenemos las ecuaciones. Resolvemos las ecuaciones, por ejemplo, con sumas y restas y sustitución. Y obtenemos que θ0 debería valer 0.004312 y y0 debería valer menos 0.00828. Bien, una vez que tenemos las expresiones con todo calculado, podemos implementarlas en la computadora tal y como se hizo en la presentación de cálculos de fuerza distribuida W, cortante y momento flexionante. No se repetirá eso, se puede revisar el video pertinente. Ahora procedemos nada más a ver los resultados. Aquí se pueden observar las curvas de cortante, que es la de naranja. Podemos observar la gráfica del momento flexionante en azul. En rojo, la curva para lo que sería el ángulo de deflexión θ, y la curva en negro para lo que sería la deflexión y. Cabe notar que estas curvas han sido escaladas para que se puedan apreciar. Los valores se han escalado por 10 a la 6. Ahora, si yo quisiera saber cuánto vale el ángulo de deflexión o la deflexión a una cierta distancia x sobre la viga, simplemente tengo que evaluar la función de singularidad
sustituyendo el valor de x. Aquí, por ejemplo, para x igual a 0.33, tenemos que el ángulo θ vale 4.259.728 por 10 a la menos 3 radianes. O que la deflexión es de 6.86278992 negativo y está en metros por 10 a la menos 3. Bien, entonces podemos resolver para cualquier punto, conocer el ángulo de deflexión o la deflexión que tendrá la viga. Podemos notar, por ejemplo, en este punto de aquí, que si trazáramos una línea tangente a dicho punto, su pendiente sería positiva y es la que se indica aquí en θ. Recuerden, esto está en radianes y la deflexión está en metros. El problema del problemario, nosotros tenemos que se nos pide calcular en el punto B, por lo que x debería ser 2.5. Y ahí vemos que el ángulo θ debería ser de 1.312 por 10 a la menos 3 radianes, mientras que la deflexión debe ser 0. Ahora, si verificamos en el punto D, también ahí podemos ver que la deflexión es 0 y el ángulo θ puede ser cualquier valor en las vigas con apoyo simple. En este caso es de 1.072 por 10 a la menos 3 radianes. Entonces, recuerden, aquí se implementaron las ecuaciones de θ y y, además de las anteriores que ya habíamos visto en otro video, para graficar, todas con función de singularidad. Y bueno, espero que con eso quede claro cómo podríamos calcular la deflexión y el ángulo de deflexión a partir de funciones de singularidad. Ya sabíamos calcularlas hasta el momento, solamente agregamos que θ es 1 sobre EI por la integral del momento más una constante θ0, que y es la integral de θ más una constante y0. Y que dichas constantes se obtienen de condiciones físicas de los apoyos, donde podríamos saber si cambia o no la deflexión o el ángulo de inclinación. También debe quedarles claro que se tiene que tener aquí unidades homogéneas. Por ejemplo, cambiamos los kilonewtons a newton y E por I está calculado en unidades homogéneas, es decir, por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado para el módulo de elasticidad en lugar de gigapascales, y para ahí calcular el momento de inercia en metros cuartos. Bien, entonces hasta ahí sería este problema.